Mi esposa actuaba como muerta en la cama, fría como una máquina, y a la mañana siguiente, enterré nuestro matrimonio. La mañana en que solicité el divorcio, mi esposa seguía acostada en la cama como un cadáver. En la misma posición en la que había estado durante los últimos 3 años. Cada vez que intentaba tocarla, brazos cruzados, ojos cerrados, esperando a que terminara. Fue entonces cuando supe que nuestro matrimonio ya estaba muerto. Simplemente, yo aún no lo había enterrado. Permíteme llevarte al momento en que todo comenzó a desmoronarse. No siempre fue así. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio, teníamos algo real. Ella se iluminaba cuando yo entraba por la puerta. Nos reíamos en el dormitorio hasta que nos dolía el estómago. Bueno, eso también estaba vivo. Pero, en algún punto del camino, me convertí en un inconveniente en su vida, en lugar del hombre con el que se casó. El cambio ocurrió tan gradualmente, que casi no lo noté. Primero, era solo cansancio después del trabajo. Luego, eran dolores de cabeza. Después, era estrés por su trabajo. Siempre algo, siempre una excusa. Pero seguí intentándolo, porque pensaba que los matrimonios pasaban por malas rachas. La noche anterior a entrar en la oficina de ese abogado, hice un último intento. Llevamos casados 5 años, y no podía recordar la última vez que ella realmente me hubiera mirado durante la intimidad. Mirado de verdad. No esa mirada vacía al techo, como si estuviera calculando su lista de compras. Esa noche me acerqué a ella, esperando que tal vez algo fuera diferente. No me apartó, lo cual tomé como una buena señal. Pero, en el momento en que la toqué, se puso rígida. Cada músculo de su cuerpo gritaba rechazo, pero no dijo que no. Simplemente se quedó ahí, completamente inmóvil, como si me estuviera haciendo algún tipo de favor. Me detuve justo ahí, en medio de todo. Me detuve. ¿Qué pasa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella abrió los ojos por primera vez en meses durante uno de estos momentos. No pasa nada. Solo termina. Solo termina. Como si yo fuera una especie de tarea doméstica que ella necesitaba completar. Como si yo fuera el ciclo del lavavajillas que necesitaba seguir su curso. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No fue ira, no fue frustración, sino algo más profundo, una fría comprensión de que había estado viviendo con una extraña, alguien que me veía como nada más que una obligación. Me levanté, me vestí, y pasé el resto de la noche en la sala de estar, pensando en cada interacción que habíamos tenido durante el último año. Cada conversación que se sentía forzada, cada vez que ella revisaba su teléfono mientras yo hablaba, cada vez que encontraba una excusa para evitar estar en la misma habitación que yo. La mujer con la que me casé se había convertido en un fantasma, y yo era el único que seguía intentando tener una conversación con ella. Al llegar la mañana, tomé mi decisión. No iba a pasar otro día rogando por migajas de afecto de alguien que, claramente, no quería darlas. No iba a seguir fingiendo que esto era normal, o que las cosas mejorarían si tan solo me esforzaba más. Cuando finalmente bajó las escaleras esa mañana, yo ya estaba vestido y listo para irme. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó, apenas levantando la vista de su teléfono. A enterrar nuestro matrimonio, dije. Ella se rió. Realmente se rió. Muy dramática. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que hoy voy a solicitar el divorcio. El teléfono se le resbaló de las manos. Por primera vez en años, tenía su completa atención. No puedes hablar en serio. Totalmente en serio. Justo como has estado tú en nuestra cama durante los últimos 3 años. Trató de balbucear alguna respuesta, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Había perdido suficiente tiempo hablando con alguien que había dejado de escuchar hace mucho tiempo. El viaje a la oficina del abogado fue lo más pacífico que había sentido en meses. Ya no más caminar con miedo a molestar. Ya no más preguntarme qué había hecho mal. Ya no más aceptar migajas cuando merecía una comida completa. Mi esposa había tratado nuestro matrimonio como una transacción comercial, y yo estaba a punto de cerrar el trato permanentemente. La oficina del abogado era todo lo que esperaba. Estéril,
profesional, y exactamente en lo que se había convertido mi matrimonio. Mientras estaba sentado allí firmando papeles, no pude evitar pensar en todas las señales de advertencia que había ignorado. La verdad es que había estado inventando excusas para su comportamiento durante meses antes de esa noche final. Cada vez que se daba la vuelta y fingía estar dormida cuando yo llegaba a la cama. Cada vez que encontraba una razón para quedarse despierta hasta tarde, para que yo ya estuviera durmiendo cuando finalmente subiera. Empezó con cosas pequeñas. Se estremecía cuando intentaba tomar su mano durante las películas. Cortaba las conversaciones cuando intentaba hablar de nuestro futuro. Programaba noches de chicas todos los fines de semana, dejándome solo la mayoría de las veces. Pero la situación en el dormitorio fue donde quedó claro como el agua que ya no era su esposo. Solo era un tipo con el que vivía y que ocasionalmente necesitaba atención. Las pocas veces que ella realmente participaba, se sentía como si estuviera marcando elementos de una lista de tareas pendientes. Besar por 30 segundos, hecho. Dejar que te toque por 5 minutos, hecho. Quedarse ahí hasta que él termine, hecho. Darse la vuelta e irse a dormir, hecho. Sin pasión, sin conexión, sin contacto visual, solo movimientos mecánicos y algún sonido falso ocasional para apresurar las cosas. Recuerdo una noche, unos 6 meses antes de los papeles de divorcio, en la que le pregunté si todavía se sentía atraída por mí. ¿Sabes lo que dijo? Por supuesto que sí. No seas ridículo. Pero sus acciones contaban una historia completamente diferente. Se cambiaba de ropa dándome la espalda. Se duchaba sola cada vez. Encontraba razones para evitar cualquier contacto físico durante el día. La peor parte no era el rechazo en sí. Era la forma en que actuaba como si todo fuera perfectamente normal, mientras me trataba como si tuviera algún tipo de enfermedad que ella pudiera contraer. Yo preparaba la cena, ella apenas lo reconocía. Yo intentaba planear noches de citas, ella encontraba excusas para cancelar. Yo sugería viajes de fin de semana, ella de repente recordaba compromisos con amigos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que me convertí en la persona menos importante de su vida, mientras ella seguía siendo el centro de la mía. Ese es un juego peligroso para jugar con alguien que conoce su valor. El abogado me preguntó si quería intentar terapia primero. Me reí. No puedes convencer a alguien mediante terapia para que te ame de nuevo. No puedes negociar la atracción. No puedes regatear para ser deseado por alguien que claramente no te quiere. 3 años de ser tratado como un compañero de cuarto con beneficios que ella no quería dar, me habían enseñado todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba parado. Mientras estaba sentado allí, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella: tenemos que hablar cuando llegues a casa. Esto es una locura. Locura. Así es como llamó a mi decisión de dejar de aceptar migajas. Así llamó a mi elección de exigir respeto básico y afecto de mi propia esposa. Apagué mi teléfono y me concentré en el papeleo. El abogado explicó el proceso, los plazos, la división de bienes, todo negocios, sin emoción, tal como se había vuelto mi matrimonio. La ironía no se me escapó. Aquí estaba yo, terminando mi matrimonio de la misma manera fría y mecánica en que mi esposa lo había estado tratando durante años. Pero a diferencia de ella, yo tenía una buena razón. Cuando salí de esa oficina, sentí algo que no había experimentado en meses: control. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que esperaba que ella pudiera querer eventualmente. El viaje a casa fue interesante. Una parte de mí se preguntaba si ella realmente lucharía por nosotros ahora que se daba cuenta de que hablaba en serio. Pero una parte más grande de mí sabía la verdad. Alguien que ha pasado 3 años tratándote como una carga, no se vuelve repentinamente apasionado por mantenerte cerca. Le había dado innumerables oportunidades para demostrarme que yo importaba. En cambio, ella me había mostrado exactamente dónde estaba en sus prioridades: en el último lugar, muerto. Ahora era el momento de mostrarle cómo se veía perder a alguien a quien realmente le importabas. No a través de súplicas o gestos dramáticos, sino a través del simple acto de eliminarme de su vida por completo. La mujer que había estado actuando como muerta en nuestra cama, estaba a punto de descubrir cómo se sentía la muerte real cuando alguien que la amaba finalmente dejaba de intentar devolverle la vida.
Entrar de nuevo en esa casa se sintió como entrar en la escena de un crimen. La escena donde mi matrimonio había sido asesinado lentamente durante 3 años. Pero lo que descubrí esa tarde me hizo darme cuenta de que había estado viviendo con una completa extraña. Ella estaba sentada en el sofá cuando entré, con el teléfono en la mano como de costumbre. Pero esta vez, algo era diferente. Estaba realmente animada, riéndose de algo en su pantalla. Risa real, del tipo que no había escuchado dirigida a nada de lo que yo hubiera dicho en meses. Entonces, dijo sin levantar la vista, ¿ya terminaste con tu pequeño berrinche? ¿Pequeño berrinche? Así es como llamaba a que finalmente me defendiera. He terminado con muchas cosas, dije, sentándome frente a ella. Pero los berrinches no son una de ellas. Finalmente me miró, y vi algo que no había visto en años, emoción genuina. Desafortunadamente, era molestia. No puedes simplemente solicitar el divorcio sin hablar conmigo primero. Así no es como funciona el matrimonio. ¿En serio? Porque durante los últimos 3 años, me has estado mostrando exactamente cómo no funciona el matrimonio. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo dramático. ¿Y qué? Estamos pasando por una mala racha. Todas las parejas lo hacen. Una mala racha son unos pocos meses malos. 3 años de ser tratado como un compañero de cuarto al que apenas toleras no es una mala racha. Eso es una elección de estilo de vida. Su teléfono vibró, y vi cómo sus ojos se dirigían inmediatamente hacia él. Incluso durante la conversación más importante de nuestro matrimonio, no podía darme toda su atención. ¿Vas a contestar eso? Pregunté. No es importante. Pero vi la sonrisa que parpadeó en su rostro cuando leyó cualquier mensaje que acababa de llegar. La misma sonrisa que solía estar reservada para mí. ¿Quién es? Solo un amigo. ¿Qué amigo te hace sonreír así? Ella se movió incómoda. ¿Cómo qué? Como si fueras realmente feliz por primera vez en meses. Fue entonces cuando lo vi. El ligero pánico en sus ojos. La forma en que apretó su teléfono un poco más fuerte. ¿Sabes qué? Creo que merezco ver qué tipo de conversaciones hacen a mi esposa más feliz que hablar con su propio marido. Estás siendo ridículo. ¿Lo soy? Porque desde donde estoy sentado, parece que guardas toda tu buena energía para todos excepto para mí. Se levantó, con el teléfono todavía en la mano. No voy a hacer esto contigo. No estás haciendo nada conmigo. Ese es el problema. Mientras caminaba hacia las escaleras, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no pudo evitarlo. Lo miró y sonrió. Realmente sonrió. Yo ya había visto suficiente. ¿Detente? Algo en mi voz la hizo congelarse. Date la vuelta. ¿Lo hizo? Y por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. No miedo a mí, sino miedo a ser descubierta. ¿Quieres saber qué es realmente una locura? Dije, poniéndome de pie. No es que ya no me quieras. Es que claramente quieres a otra persona, pero eres demasiado cobarde para admitirlo. Eso no es cierto. Entonces enséñame tu teléfono. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso pensé. No lo entiendes. No es lo que piensas. Lo que pienso es que te has desconectado emocionalmente de este matrimonio durante años, manteniéndome cerca como respaldo. Lo que pienso es que me has estado tratando como basura, mientras le das tu mejor versión a otra persona. Otro zumbido. Esta vez, no pudo evitarlo. Miró la pantalla, y esa pequeña sonrisa comenzó a asomarse de nuevo. ¿Sabes qué? Quédatelo. Quédate con tu teléfono. Quédate con tus conversaciones secretas. Quédate con cualquier fantasía en la que estés viviendo. Pero vas a hacerlo sin mí. ¿A dónde vas? A empacar. Puedes quedarte con la casa, el sofá y todo el espacio que necesites para enviar mensajes de texto a quien sea que te haga realmente feliz, pero ya no puedes tenerme a mí fingiendo que esto es normal. Estás exagerando. Estoy reaccionando de menos.
Debería haber hecho esto la primera vez que me hiciste sentir que desear a mi propia esposa era pedir demasiado. Mientras me dirigí arriba, escuché su teléfono vibrar de nuevo. Y a pesar de todo, a pesar de que nuestro matrimonio estaba terminando, la escuché reír. Esa risa confirmó todo lo que necesitaba saber. Le quedaba mucha vida. Simplemente no había estado dispuesta a compartir nada de ella conmigo. Estaba a mitad de camino empacando cuando ella finalmente subió. Esta vez no tenía el teléfono en la mano, lo que me dijo que finalmente había captado la gravedad de la situación. ¿De verdad vas a tirar a la basura 5 años de matrimonio por esto? Dejé de doblar ropa y la miré. Yo no estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste. Cometí errores, ¿vale? Pero esto tiene arreglo. Errores. Tuve que reírme. ¿Crees que 3 años de tratarme como si fuera invisible fue un error? He estado pasando por cosas. Estrés laboral, cosas familiares. Sé que no he sido la mejor esposa últimamente. ¿Últimamente? Prueba desde que Obama era presidente. Ella realmente se estremeció ante eso. Bien. Tal vez ahora estaba empezando a entender la cronología de su negligencia. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia. Podemos solucionar esto. ¿Cambiar en qué? ¿En la persona que eras antes de decidir que yo no valía tu tiempo? ¿En la persona que eres con todos los demás excepto conmigo? Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Justo hubiera sido que me dijeras que no eras feliz, en lugar de hacerme sentir como un pervertido por querer tocar a mi propia esposa. Justo hubiera sido que terminaras este matrimonio, en lugar de dejarme desperdiciar 3 años tratando de arreglar algo que ya habías roto. Se sentó en la cama y por un momento, pensé que realmente podría llorar, pero incluso sus lágrimas se sentían calculadas. Si te amo. No, no me amas. Amas la idea de estar casada. Te encanta tener a alguien que pague la mitad de las facturas y corte el césped. Te encanta tener un plan de respaldo, pero no me amas a mí. ¿Cómo puedes decir eso? Porque alguien que te ama no te hace sentir que la estás molestando cada vez que entras en la habitación. Alguien que te ama no trata la intimidad como una tarea que tiene que sufrir. Alguien que te ama no se ilumina por personas aleatorias en su teléfono, mientras apenas reconoce tu existencia. Te lo dije, solo son amigos. Amigos que obtienen más emoción genuina de ti en un mensaje de texto de lo que yo he obtenido en persona en meses. Cerré mi maleta y me giré para mirarla completamente. Esto es lo que va a pasar. Vas a dejar de fingir que esto es salvable. Vas a dejar de actuar como si yo fuera el loco por querer un respeto básico de mi esposa. Y vas a firmar esos papeles sin hacer esto más difícil de lo necesario. ¿Y si no lo hago? Entonces me aseguraré de que todos sepan exactamente por qué terminó este matrimonio. Tu familia, mi familia, nuestros amigos. Les contaré sobre el dormitorio muerto, el abandono emocional, la forma en que me has estado tratando como a un compañero de piso que no soportas. El pánico en sus ojos fue inmediato. No harías eso. Pruébame. No me queda nada que perder. Tú te aseguraste de eso. Eso es cruel. Cruel es lo que me has estado haciendo durante 3 años. Esto es simplemente ser honesto. Se puso de pie, y pude verla tratando de recuperar algo de control de la situación. Bien. Quizás no he sido perfecta. Quizás he estado distante, pero tú tampoco has sido el marido del año. Ahí está. Me preguntaba cuándo intentarías darle la vuelta a esto. No estoy dando la vuelta a nada. Solo digo que las relaciones son una calle de doble sentido. Tienes toda la razón. Y durante 3 años, he sido el único que conducía, mientras tú eras una pasajera con la cara enterrada en tu teléfono. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste una conversación conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día y realmente escuchaste la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste sin que yo tuviera que pedirlo primero? El silencio se extendió entre nosotros. Eso pensé. Quizás si fueras más romántico, más espontáneo. Detente justo ahí.
No te atrevas a intentar que esto se trate de que yo no soy lo suficientemente bueno. He sido lo suficientemente bueno para todos los demás en mi vida. He sido lo suficientemente bueno para mi trabajo, mis amigos, mi familia. La única persona que decidió que yo no era lo suficientemente bueno fuiste tú. Nunca dije que no fueras lo suficientemente bueno. No tenías que decirlo. Me lo mostraste cada día durante 3 años. Recogí mi maleta y me dirigí a la puerta. Esta conversación ha terminado. Puedes firmar los papeles como una adulta, o puedes alargar esto y hacerlo feo. Pero de cualquier manera, este matrimonio está acabado. ¿A dónde vas a ir? A algún lugar donde realmente me quieran. Mientras bajaba las escaleras, la escuché gritar detrás de mí. Estás cometiendo un gran error. Me detuve en la puerta principal y miré hacia atrás. El único error que cometí fue quedarme tanto tiempo. La puerta se cerró detrás de mí con una finalidad que se sentía como libertad. La habitación del hotel estaba tranquila. Realmente tranquila. No el silencio asfixiante de una casa donde alguien finge que no existes. Llevaba allí 2 días cuando mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de su familia. Primero su madre, luego su hermana, luego su mejor amiga. Todas queriendo saber qué pasó, por qué estaba siendo tan irrazonable, por qué no podía simplemente arreglar las cosas. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella había estado tergiversando la historia, haciéndose la víctima, diciéndole a todos que yo había decidido terminar nuestro matrimonio al azar y sin previo aviso. Así que decidí dejar las cosas claras. Empecé con su madre, a quien siempre le había caído bien, pero que claramente estaba recibiendo una versión filtrada de los hechos. Necesito que entiendas algo, le dije. No me fui por una pelea o un mal día. Me fui porque tu hija me ha estado tratando como a un extraño durante 3 años. Pero ella dice que nunca hablaste con ella sobre ningún problema. Hablaba con ella constantemente. Ella simplemente no escuchaba. Es difícil tener una conversación con alguien que está más interesada en su teléfono que en su marido. Pude escuchar la duda arrastrándose en su voz. Quizás solo necesitas darle más tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo para que ella siga ignorándome? ¿Tiempo para que ella siga tratando la intimidad como un favor que me está haciendo? ¿Tiempo para que finalmente decida que valgo su atención? La conversación se volvió incómoda rápidamente. Bien. Lo incómodo era honesto. Su hermana llamó después, más agresiva que su madre. ¿Realmente vas a destruir su vida por una crisis de la mediana edad? No estoy destruyendo nada. Simplemente me niego a fingir que un matrimonio muerto está vivo. Cada matrimonio tiene malas rachas. Esto no fue una mala racha. Fueron 3 años de ser tratado como un inconveniente en mi propia casa. Ella te ama. No, no me ama. Alguien que te ama no te hace sentir que la estás molestando cada vez que intentas conectar. Alguien que te ama no te trata como a un compañero de cuarto al que apenas puede tolerar. Para el 3er día, se corrió la voz. Nuestros amigos mutuos comenzaron a contactarme, y la historia que escuchaba de ellos era muy diferente de la realidad que había estado viviendo. Según su versión, yo había tenido algún tipo de colapso nervioso. Me había vuelto exigente e irrazonable. Había solicitado el divorcio de la nada, sin ningún intento de comunicación. Entonces, empecé a contar mi lado. Ella ha estado desconectada emocionalmente durante años, le expliqué a nuestro amigo que llamó preguntando si yo estaba bien. El dormitorio estaba muerto. Las conversaciones eran forzadas, y ella actuaba como si estar casada conmigo fuera una especie de carga que tenía que llevar. Eso no suena como ella. No suena como la ella que ves en público. Pero esa es exactamente la ella con la que he estado viviendo. Se corrió la voz rápido. En una semana, la gente que nos conocía a ambos empezó a hacer preguntas. Empezaron a notar cosas que habían pasado por alto antes, como ella apenas me saludaba en las fiestas. Como pasaba cenas enteras fuera revisando su teléfono. Como se iluminaba hablando con otras personas mientras me trataba como ruido de fondo. La narrativa comenzó a cambiar. Luego llegaron los correos de voz.
Mensajes largos y divagantes donde ella alternaba entre la ira y la desesperación. Estás arruinando todo por nada. Podemos arreglar esto. ¿Por qué le estás contando a la gente nuestros asuntos personales? Porque nuestros asuntos personales se habían convertido en mi infierno personal. Y yo había terminado de proteger su reputación mientras ella destruía mi autoestima. Me estás haciendo quedar como una esposa terrible. Ella era una esposa terrible. Yo simplemente lo estaba admitiendo en voz alta por fin. Para el final de esa semana, incluso su propia familia comenzó a hacerle preguntas más difíciles. Su madre me volvió a llamar. Hablé con ella otra vez. Admitió que las cosas no han estado bien entre ustedes dos. Eso es progreso. Pero ella dice que está dispuesta a cambiar. Ha tenido 3 años para cambiar. Lo único que la hizo estar dispuesta fueron los papeles de divorcio. ¿No crees que merece una oportunidad? Le di 1000 oportunidades. Cada mañana me despertaba esperando que las cosas fueran diferentes. Cada noche me iba a la cama decepcionado. He terminado de tener esperanza. La llamada final vino de su hermana, pero esta vez el tono era diferente. Ella me contó lo del teléfono, sobre cómo ha estado distante. Distante es una forma amable de decirlo. Dice que no se dio cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. ¿No se dio cuenta, o no le importó? Larga pausa. Quizás ambas cosas. Eso es lo más honesto que alguien en tu familia me ha dicho en toda la semana. Está entrando en pánico ahora. Sabe que lo arruinó. Bien. Tal vez ahora entienda cómo se sintieron los últimos 3 años para mí. La verdad salió a la luz. La historia real estaba siendo contada. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que no estaba loco. Yo no era el irrazonable. Yo no era el que estaba destruyendo un buen matrimonio. Simplemente era el que finalmente dejó de aceptar migajas y exigió una comida completa. Y aparentemente, eso era demasiado pedir de mi propia esposa. Los papeles de divorcio llegaron a su puerta un jueves. Lo sé porque me llamó 17 veces ese día. Contesté exactamente 0 de esas llamadas. Para el viernes por la mañana, ella estaba parada en el vestíbulo de mi hotel. El recepcionista llamó para preguntar si quería verla. Le dije que le hiciera saber que estaba ocupado, lo cual era cierto. Estaba ocupado siguiendo adelante con mi vida. Ella esperó 4 horas en ese vestíbulo. 4 horas de entender finalmente cómo se sentía ser ignorado por alguien que se suponía que debía preocuparse por ti. Cuando finalmente bajé, parecía que no había dormido en días. Bien. Tal vez ahora sabía lo agotador que era luchar por la atención de alguien. Tenemos que hablar. No, necesitábamos hablar hace 3 años. Ahora necesitamos firmar papeles. Cometí errores. Lo sé ahora. No cometiste errores. Tomaste decisiones todos los días durante 3 años. Elegiste tratarme como si no importara. Puedo cambiar. Tuviste tu oportunidad de cambiar. Tuviste 1000 oportunidades. La única razón por la que quieres cambiar ahora es porque estás enfrentando consecuencias por primera vez. Trató de acercarse, pero me mantuve firme. Te amo. No, amas la conveniencia que represento. Amas tener a alguien con quien dividir las facturas, alguien que haga las cosas que no quieres hacer, alguien a quien mantener cerca por si acaso tus otras opciones no funcionan. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué te hicieron falta los papeles de divorcio para darte cuenta de que querías salvar este matrimonio? ¿Por qué hizo falta que me fuera para que de repente recordaras que me amas? No pudo responder a eso. Porque ambos sabíamos la verdad. He estado yendo a terapia, dijo finalmente. Bien por ti. Trabaja en ti misma. Averigua por qué pensaste que tratar a tu esposo como basura era aceptable. Pero hazlo sin mí. El terapeuta dice que podemos superar esto. Al terapeuta le pagan para darte esperanza. A mí no me pagan para fingir que esto tiene arreglo. Su voz se quebró. Por favor, haré lo que sea. No hay nada que hacer. Ya me mostraste quién eres cuando las cosas se pusieron cómodas.
Me mostraste que el amor y el respeto son condicionales para ti. Me mostraste que solo soy valioso cuando tienes miedo de perderme. Eso no es justo. Justo hubiera sido que me trataras con decencia básica cuando pensabas que me quedaría para siempre. Justo hubiera sido que te importaran mis sentimientos antes de que se involucraran los abogados. Sacó su teléfono, lo que casi me hizo reír. Incluso durante nuestra conversación final, esa cosa seguía pegada a su mano. Mira, borré las aplicaciones. Corté el contacto con todos los que te preocupaban. Nunca me preocuparon ellos. Me preocupaba el hecho de que estuvieras más interesada en hablar con extraños en línea que con tu propio marido. Sé que lo arruiné. No lo arruinaste. Te desconectaste durante 3 años. Viviste como una mujer soltera que casualmente compartía espacio con un compañero de cuarto que no soportaba. ¿Quiero arreglar esto? No puedes arreglar 3 años de abandono emocional con unas pocas sesiones de terapia y algunas aplicaciones borradas. No puedes dejar de sentir la soledad por la que me hiciste pasar. No puedes deshacer las noches en que me fui a la cama sintiéndome casado con una extraña. El vestíbulo se estaba llenando, y la gente empezaba a notar nuestra conversación. Ella estaba llorando ahora, pero incluso sus lágrimas se sentían demasiado tarde. Te lo ruego. No. No. No ruegues. Es vergonzoso para ambos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que firmes los papeles. Quiero que me dejes ir a buscar a alguien que realmente quiera estar conmigo. Quiero que aprendas de esto para que no destruyas tu próxima relación de la misma manera. No habrá una próxima relación. La habrá. Y tal vez lo trates mejor de lo que me trataste a mí. Tal vez recuerdes que ignorar a alguien a quien se supone que amas es cruel. Tal vez te des cuenta de que el matrimonio requiere más que simplemente estar presente. Saqué mi copia de los papeles firmados. Ya firmé mi mitad. Tu abogado tiene todo lo que necesita. ¿Eso es todo? 5 años de matrimonio y simplemente te vas. Me fui el día que decidiste que yo ya no valía tu atención. Esto es solo hacerlo oficial. Mientras me dirigía hacia el ascensor, ella me llamó una última vez. ¿Te arrepentirás de esto? Me giré para mirarla. De lo único que me arrepiento es de haberme quedado tanto tiempo como lo hice. Las puertas del ascensor se cerraron, y por primera vez en 3 años, me sentí completamente libre. Libre de rogar por migajas de afecto. Libre de fingir que ser ignorado era normal. Libre de convencerme de que algún día ella recordaría cómo amarme. Ella había pasado 3 años enseñándome que yo no era suficiente para ella. Ahora, yo iba a pasar el resto de mi vida demostrando que ella tampoco era suficiente para mí. La mujer que actuaba como muerta en nuestra cama finalmente había conseguido exactamente aquello por lo que había estado trabajando todo el tiempo, un matrimonio que estaba completa y permanentemente muerto y enterrado. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.